Ahora sí. Nuevamente. Ahí está. Bueno, voy a dejarlos con José Luis Gaete y con Cristian Venegas para que expongan sobre el currículum en Chile. Como saben, tenemos unos 40 minutos de exposición y los minutos finales, los últimos 20 minutos, son para hacer preguntas que puedan hacerlas desde sus casas o a la audiencia que tenemos acá en el auditorio Manuel Montt. Así que muchas gracias por estar y los dejamos con los expositores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están presentes acá acompañándonos presencialmente y también a las personas que están acompañándonos a través de la transmisión virtual. Hoy, junto con José Luis, vamos a presentar, como bien aparece en el título, el trabajo, cómo se construye el currículum en Chile y el caso de la reforma curricular de tercero y cuarto medio. Como ustedes ya saben, esto fue aprobado el año 2019 y por ende no se ha dado, no se ha podido desarrollar en plenitud debido a los temas de la pandemia, ¿ya? Pero sí es un hito aún polémico y que debemos intentar analizar, ¿ya? Vamos a organizar este trabajo en dos partes, una que tiene que ver en el ámbito más conceptual, más normativo respecto a lo que es el currículum chileno, y luego nos vamos a ir directamente a lo que es el recorrido de la aprobación y la construcción curricular en el caso de tercero y cuarto medio. Para comenzar, va a comenzar mi colega José Luis. Muchas gracias, profesor Cristian. Muy buenas tardes a todos los presentes, las personas que están virtualmente. Bien, vamos a comenzar. La entrada en vigencia de la Ley General de Educación ocurre en el año 2009, durante el primer periodo de mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Luego de un conjunto de situaciones sociales marcadas por las protestas y las marchas de los estudiantes, visibilizando distintas cuestiones que eran relevantes a nivel nacional y a nivel jurídico, sobre todo, respecto de las leyes, en este caso la Ley Orgánica Constitucional de Educación, lo cual condujo hacia esta reforma. Bien, ¿cuál fue el problema? Que si bien hubo una muy fuerte demanda social detrás de estos cambios, la entrada en vigencia de la Ley General de Educación no significó la derogación inmediata de la Ley Orgánica Constitucional. ¿Qué supuso esto? Esto supuso un conflicto, o mejor dicho, una paradoja en la aplicación de ambas normativas, porque mientras se iba aplicando la Ley General de Educación paso a paso en distintos bloques, como pueden ver en la imagen, al mismo tiempo, los bloques que no eran reformados a lo largo del tiempo seguían bajo las órdenes de la Ley Orgánica Constitucional. Bien. Pero, ¿cómo entendemos el currículum y por qué esto es relevante? Bien, primeramente el currículum es una de las tres grandes ciencias de la educación, una de las cuales nos permite experimentar, replicar y optimizar procesos dentro del aula a través del método científico y la utilización de distintas herramientas sociales que nos permiten entender los distintos problemas que surgen de esta cuestión que es la educación, ¿no? Por ende, primero tenemos el currículum como una ciencia que nos apoya a nosotros como docentes, a nosotras como docentes, al momento de realizar nuestro trabajo. Bien, luego tenemos el currículum como un fenómeno dentro del aula, que puede ser medido, optimizado, que puede ser clasificado. Bien, luego tenemos el currículum como un fenómeno normativo, que es de lo que vamos a hablar prontamente y es lo que vamos a profundizar. Bien, todo el camino normativo que sigue el fenómeno curricular, desde la Constitución hasta los ministerios, para finalizar en una hoja de papel, literalmente, que podemos ver con nuestros propios ojos. Ya no es algo tan conceptual, ya no es tan abstracto, sino que es algo más particular, específico y especializado. Bien, y luego tenemos el currículum como un concepto. Bien, aquí tenemos un concepto en la imagen, no lo voy a leer, sino que generalmente las distintas doctrinas, las escuelas, concluyen que el currículum es una selección cultural. ¿Qué quiere decir? Hay distintos elementos de la cultura de cada país que son seleccionados con el fin de ser replicados a través del sistema educativo con miras a construir un modelo de persona y sociedad futura. Esto es muy fuerte. Si se fijan, está en las manos de algunas personas que construyen el currículum nuestro modelo de persona y sociedad futura. ¿Cómo se afecta esto? ¿Cómo es que esto
no está democratizado o si está democratizado, ¿en qué medida? Porque si hablamos de esto, es similar, por lo menos a mí me pasa, que me recuerda el tema de la nueva Constitución, que es una cuestión tan transversal en la que todos debemos involucrarnos. Por ende, en la construcción del currículum nacional también ocurre algo por el estilo, ya que si escuchamos nuevamente el concepto, que es un modelo de persona y sociedad futura, instaurar a través del sistema educativo, es algo más o menos relevante, que debe revestir el interés de todos y todas dentro de la sociedad. Bien, pero ¿qué significa que sea una selección cultural? Significa que al momento de yo seleccionar, tomo una cosa, la dejo dentro de mi selección y otras quedan fuera. Por ende, sí o sí, hay un acto de discriminación en el que yo elijo A por sobre B. Con algún motivo. Esto puede tener razones ideológicas, puede tener razones técnicas, puede obedecer a distintos motivos. Por eso es relevante quién realiza esta acción. ¿Qué pasa? Que los principios, valores y conocimientos de quienes seleccionan esta información influyen sobre el proyecto de persona y sociedad futura que nos afecta a todos. Por eso es que hablamos de que es necesario volver este fenómeno un fenómeno más transversal. No solo con algunos expertos, como dicen algunos, que no se relacionan con todos los aspectos que la sociedad necesita cubrir a través de la cuestión de la educación. Bien, finalmente, la cultura seleccionada en el currículum tiene menos posibilidades de perderse en el tiempo. En cambio, aquello que no es seleccionado tiende al destino contrario. Hay un ejemplo del que me hablaban mis padres, que antiguamente era parte del currículum nacional la materia de francés. Actualmente eso no es así. Y nuestra sociedad presente ha perdido esa habilidad o se ha conducido en otras direcciones, hacia otras habilidades, otras necesidades, otro Chile. Los distintos énfasis curriculares que se realizan en los distintos proyectos y que se aprueban o se rechazan por parte del Consejo Nacional de Educación reflejan distintos elementos culturales y los mantienen en el tiempo, tales como las relaciones y distribuciones del poder en la sociedad. Aquí es como cuando hablamos de la cultura de aula, que influye muchas veces más que lo que está escrito. Entonces, ¿cómo hacemos para traspasar esa cultura, esa sociedad espontánea que ocurre frente a nosotros al currículum nacional? ¿Cómo evitamos que eso sea coartado? ¿Cómo respaldamos que esto sea de verdad algo que nos conduzca hacia un modelo que todos queremos, que todos necesitamos? Bueno, lo que explica esto, el camino jurídico que nos permite llegar a estas reflexiones, parte en la Constitución Política de la República. La actual Constitución Política, en su artículo número 19, establece los derechos mínimos o las garantías mínimas de las personas solo por el hecho de ser personas. En su número 10 se establece el derecho a la educación, y el numeral 11, porque tiene 24 números, ese artículo 19, el numeral 11 se establece la libertad de enseñanza. Bien, respecto a la libertad de enseñanza, en su inciso final, la Constitución delega en la ley, en este caso, la Ley General de Educación, cuáles van a ser los contenidos mínimos para poder aprobar los distintos niveles y de qué forma estos se van a evaluar. Bien, entonces pasamos así de la Constitución, con una declaración amplia y abstracta, a una declaración más particular y específica, en este caso la ley. La Ley General de Educación le entrega la responsabilidad al presidente, a través del Ministerio de Educación, de presentar una propuesta curricular. Es luego el Consejo Nacional de Educación quien debe aprobar o rechazar esta propuesta. Bien, luego está el decreto con fuerza de ley. Vean cómo vamos bajando en la escala normativa. Partimos de la Constitución, que es general y abstracta, y bajamos a la ley, que es más particular y específica. Ahora nos vamos al decreto, que es cada vez más particular y específico, y que estas normativas son entregadas a la sociedad por organismos cada vez más especializados. Pasamos del Congreso al presidente, del presidente al ministerio, y del ministerio, dentro del mismo ministerio, nos vamos a una resolución exenta dentro del Mineduc, que genera la unidad de currículum y evaluación. Entonces, así nos vamos de algo cada vez más general y abstracto a algo más particular, específico y especializado. Es esta unidad la encargada de generar los proyectos curriculares para entregárselos al Consejo Nacional de Educación, y este toma una decisión y se exprese al respecto. Por ende, si queremos ver, por decirlo de alguna manera, las fuentes del derecho a la educación en Chile, encontraríamos principalmente estas aristas: la Constitución Política de la República, la Ley General de Educación, el decreto con fuerza de ley
del Poder Ejecutivo, número 20.370, la resolución número 3.844 exenta del Ministerio de Educación. Es este el marco normativo o la base normativa, no sé cómo usted lo quiere ver, si usted es un reformista, si usted es un positivista, que establece el camino jurídico de la Constitución y replicación del currículum nacional. ¿Cómo resultó esto? Esto es el final de este gran camino normativo del que les estoy hablando. Bien, se generan 3 grandes proyectos para 3 distintas, por llamarlo así, expresiones ciudadanas. Tienes la formación diferenciada artística, tienes la formación diferenciada técnico-profesional y la humanístico-científica. Bien, a eso se le suma un plan común de formación general electivo, es decir, hay un conjunto de electivos del que todos vamos a poder tomar decisiones. Y finalmente está el plan común de formación general. Si yo quisiese ilustrar esto de una manera un poco más coloquial, podríamos verlo como un gran asado familiar. Las 3 primeras clasificaciones serían las proteínas que van a estar en la parrilla. La formación diferencial artística va a tener hamburguesas de soya porque ellos son veganos. ¿Cierto? Bien, la formación diferencial técnico-profesional va a tener pimentón asado con huevito. Y la formación diferenciada humanístico-científica va a tener un costillar a la chilena. Entonces así cada ciudadano va a tener interés solo en su propio proyecto y no va a mirar hacia el lado del plato que tiene el otro. Ya, vamos por la parrilla, cada uno elige, ya, yo me voy por la formación diferenciada artística. Tomo mi proteína, la pongo en mi platito. Luego me acerco a la mesa de ensaladas, que es un montón de elecciones que cada uno puede hacer, como se dice coloquialmente, a la pinta de cada uno. Sin embargo, es la misma cantidad de oferta para todos. Lo mismo pasa en el Sistema Nacional Educativo. Los electivos son similares para todas las instituciones. Por ende, las ensaladas que están eligiendo nuestros invitados son las mismas para todos, solo que ellos ven qué ensaladas se van a hacer. Y finalmente, el plan común de formación general sería el arroz que hizo la mamá, el arroz que hizo la abuelita, eso que tú no puedes no comer. Tienes que comerlo, si no te va a ir mal ahí. Entonces, este ejemplo, si bien es un poco coloquial, nos ayuda a ilustrar esta liberación que hay un poco en la carga de lo que se llama la clasificación y la enmarcación dentro de la sala de clases. Si bien las distintas materias siguen fuertemente clasificadas, la enmarcación comienza a debilitarse, entregándole facultades a nuestros estudiantes para tomar decisiones sobre los contenidos que van a estar en su carga curricular. A continuación va a seguir el profesor Cristian Venegas, profundizando al respecto de estos ejemplos. Gracias, profesor. Muy bien, no sé si es un buen horario para ese ejemplo que nos dio el almuerzo. Me imagino que todos comieron ya a esta altura, me imagino. Y la gente que está ahí en la casa ya debe estar ahí, quizás está con el plato al lado. Me parece muy bien. A ver, bien, lo que nos plantea acá José Luis, lo que vemos nosotros acá es finalmente el resultado de todo este camino. Pero si podemos hacer un flashback, hagamos un flashback. Es decir, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál fue el largo camino de construcción que se tuvo que dar para tener hoy en día un currículum de tercero y cuarto medio? No fue para nada fácil. Primero, determinar qué fue lo que finalmente se fue construyendo, ¿ya? A partir del año 2014-2015, ¿ya? Es lo que está en azul. Lo que está en blanco, ¿ya? Que es el plan de formación diferenciada y el plan de formación, o sea, diferenciada técnico-profesional y el plan de formación diferenciada artística, ¿ya? Eso ya estaba definido antes. Entonces, ¿cuál era la tarea, en este caso de Mineduc y de la política educativa? Era definir el plan común de formación general que está acá abajo, en los platos de la abuelita, de la abuela que uno no puede negarse, y este plan de formación diferenciada de humanístico-científico, ¿ya? Entendiendo para las personas que tal vez no están, no son muy, pueden no conocer cómo está organizado hoy en día tercero y cuarto medio, existen distintas modalidades que los estudiantes pueden ir, que los estudiantes van decidiendo y el establecimiento va entregando como oferta.
Ya hay una línea que es humanístico-científico, ¿cierto? Que era científico-humanista también, pero en este caso se llama humanístico-científico, fue definido. Está la técnico-profesional, ¿cierto? Y la modalidad artística, esto para hacerse cargo de un elemento súper importante que planteaba la Ley General de Educación, que es que a medida que los estudiantes fueran creciendo, ir dotando de mayor electividad, de mayor autonomía en sus decisiones, cosa que fueran ya proyectando que iban a hacer luego en educación superior. ¿Ya? Es eso. Entonces, lo que está en azul, eso fue lo que le interesaba al Ministerio de Educación y al Estado finalmente poder definir y actualizarlo a la Ley General de Educación. Recuerden que hasta el año 2018 todavía estaba rigiendo la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, ¿cierto? Aquella que fue aprobada en el año 90, ¿cierto? Y que fue derogada en el año 2009. Paradójicamente habían dos leyes funcionando curricularmente hablando. Bien, este es el camino, ¿ya? El cual partió el año 2015 y finalizó el año 2019. Es decir, fueron 4 años, ¿ya? De negociación curricular. Partió el año 2015 y finalizó el año 2019. Y si ustedes se fijan, lo hicimos a propósito con José Luis, indicar cuáles son los gobiernos que estaban allí, cuál era el poder ejecutivo allí que estaba instalado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario mirar esto en una perspectiva más como política de Estado, ¿ya? En donde precisamente este no es ni solo el currículum del gobierno, porque muchas veces cuando salió el resultado del currículum de educación media, tercero, cuarto, se plantea como si fuera el currículum del gobierno Sebastián Piñera, en virtud de que parte muy importante se construyó en el gobierno anterior, ¿ya? Entonces no es patrimonio de un solo gobierno este currículum de tercero y cuarto medio, ¿ya? Continuamos. Entonces, esto se fue dando en distintas etapas. Voy a volverme, ¿cierto? Partió, ¿cierto? Como todo proceso, una investigación y recolección de antecedentes previos. ¿Quiénes están a cargo de generar esta propuesta curricular? Es el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Currículum y Evaluación. ¿Ya? Es el Ministerio de Educación el encargado, ¿ya? De generar esta propuesta. Entonces parten regularmente con esto, ¿cierto? La investigación, recolección de antecedentes, y luego pasan a una primera etapa, ¿cierto? Vinculada a la consolidación del diagnóstico con actores de la comunidad. Es decir, acá es cuando hay una primera parte en donde se empieza a hablar con los distintos actores, digamos con los entes ciudadanos, quienes pueden aportar el punto de vista de la sociedad respecto al currículum que quiere lograr, recordando que el currículum finalmente es un arma de control social. Eso hay que tenerlo sumamente claro. A través del currículum se controla una sociedad. Es una especie de arquitectura social, ¿ya? Y muchas veces hay elementos que son explícitos como otros elementos que no son explícitos, ¿ya? Es decir, muy rara vez va a aparecer en un currículum mantener el status quo. Sin embargo, muchas de sus acciones y definiciones pueden ir orientadas hacia allá. Bien, dicho esto, esta primera instancia y discusión participativa en diagnóstico, si ustedes se fijan, participaron varios agentes, ¿cierto? Aquellos que tienen relación con la comunidad educativa, ¿cierto? Hay académicos, hay expertos en educación, ya uno puede revisar quiénes son esos expertos en educación, que regularmente son expertos en temáticas relacionadas a educación, pero no precisamente profesionales de la educación como somos los profesores y profesoras, miembros de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales. Lo importante de esto es que al menos participaron 1.036 personas, 1.036 sujetos y 115 instituciones y organizaciones. Participaron en esta primera etapa, en esta primera definición de diagnóstico. A partir de este diagnóstico surge una nueva etapa que tiene que ver con la primera propuesta curricular que hace Mineduc, ¿ya? Del Plan Común de Formación General, ¿ya? Los platos de la abuela, ¿ya? Vamos a seguir todo el rato, digamos, con esa metáfora para que no se nos olvide, ¿ya? Este Plan Común de Formación General, que se entiende que es común para todas las modalidades, ¿ya? Planteaba que primero este Plan Común iba a considerar áreas, ¿ya? Áreas que organizaban algunas asignaturas, que en este caso son 10, ya no las voy a mencionar porque vamos a seguir hablando de esta, entonces no es mi interés ir más allá. Y en lo referido a la propuesta curricular, pero en la formación diferenciada, humanístico-científico, o científico-humanista, ¿cierto? Se consideraron primero 24 asignaturas disponibles. Asignaturas de inglés, 2 disponibles, ¿ya? Solo para estudiantes
del Plan de Formación Diferenciada Humanístico-Científico, y la asignatura de proyecto, que era una asignatura considerada innovadora, ¿ya? Hasta hace un minuto. Bien, luego tenemos, luego que se presenta y se genera esta primera propuesta, viene el proceso de consulta ciudadana, una consulta pública que se hace a través de 3 mecanismos, ¿ya? Jornada de reflexión de los establecimientos, consulta digital, que aparecía en la página web de mineduc.cl, igual en una esquinita, y no aparecía mucha promoción, pero sí, existía allí, y uno podía opinar en forma digital respecto a esta propuesta curricular, y también un trabajo con expertos curriculares, disciplinares y de la sociedad civil, ¿ya? En este proceso participaron 104.448 personas, ¿ya? No tenemos claridad, eso sí, si son todos relacionados a la comunidad educativa, a la comunidad escolar, no sé si personas no vinculadas a los establecimientos o a la educación pudieron participar, no se tiene ese dato. Sin embargo, esto dio y permitió generar la última propuesta curricular antes de pasar a, finalmente, quienes van a decidir si esto se va a transformar en currículum y finalmente se va a terminar enseñando en la sala de clase. Lista esta propuesta con toda la participación ciudadana y social que existió anteriormente, Mineduc entrega esta propuesta al Consejo Nacional de Educación, ¿cierto? Quien a su vez encarga a otros sujetos técnicos, ¿cierto? Informes, ¿ya? Y para que analicen esta propuesta, y a la vez también se reúne, hace audiencias con personas de la sociedad civil y con expertos de educación. Ahí, clásico que aparece gente de la SEP, clásico que también aparece personas ligadas a universidades públicas, universidades privadas, que también van dando su punto de vista respecto a esta propuesta, ¿ya? El Consejo Nacional de Educación, para quienes no están familiarizados, a su vez, es el encargado y es el ente rector de tomar finalmente decisiones, y está conformado por un grupo, se entiende, pluralista, de personas, ¿ya? Que me imagino que las personas no saben quiénes son, pero en sus manos, en sus desconocidas manos, está finalmente la determinación de lo que se va a terminar enseñando en la sala de clase, ¿ya? Y se supone que es pluralista, ¿por qué? Porque está definido, sus nombres son sugeridos a través de la Presidencia de la República, ¿ya? A través del Senado y a través de otros poderes del Estado, pero se supone que así se expresa la pluralidad, ¿ya? ¿Y qué pasó con el Consejo Nacional de Educación? Vio esta propuesta curricular entregada en 2017, luego de 2 años de trabajo, y 2 meses después, ¿cierto?, lo rechaza completamente. ¿Cuáles son una de las grandes cosas que dice? Dice, debe realizar la pertinencia de las 10 asignaturas en el plan común, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice que se supone que si va a haber mayor electividad a medida que van creciendo, de acuerdo a lo que estipula la ley, no se entiende que hayan 10 asignaturas, tiene que haber menos asignaturas, ¿ya? Nuevamente, ya esta es la primera etapa, el primer momento, la primera propuesta curricular, viene una segunda propuesta curricular en octubre del 2017, y nuevamente rechazo. ¿Y qué es lo que dice el Consejo Nacional de Educación a través de sus 12 miembros? Dice que el Plan Común de Formación General responde mucho más a las necesidades del humanista científico, y que en el fondo lo que se enseña como elemento común no es ni correspondiente para los estudiantes que están en técnico profesional, ni es correspondiente a los que están en artística, ¿ya? Y nuevamente insiste que las 10 asignaturas son excesivas, tienen que ser menos asignaturas del plan común. Entonces viene una nueva propuesta el año 2018, enero del 2018. Y es aquí cuando finalmente Mineduc accede a esto y dice, ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un plan común, esto es como casi algo súper innovador. ¿Por qué? Porque dice, vamos a hacer un plan común, pero vamos a hacer una parte que sea común obligatoria y otra parte común electiva. Entonces, no quedamos mal con nadie en el fondo, ¿ya? Es un plan común, pero una parte que es electiva y otra parte que es obligatoria, ¿ya? Entonces, esta sesión, y quiero que quede sumamente claro, esta sesión, respecto a bajar la cantidad de asignaturas obligatorias, no viene dada por la administración de Sebastián Piñera, ¿ya? Es un elemento y un mito que hay que quitarlo. Esta decisión vino de la administración anterior, ¿ya? Y es sumamente claro eso, ¿ya? No estoy por defender a nadie, solamente por hacer ese punto, ¿ya? Y hay otro elemento importante. Si ustedes se fijan en la fecha, enero del 2018, y la respuesta viene en febrero del 2018. ¿Por qué tanto apuro? Porque en febrero
en marzo del 2018 asumía la nueva presidencia de la República, por lo tanto había que apurar el proceso, cosa que esto quedara como un legado de la presidencia de la presidenta Michelle Bachelet, ¿ya? Entonces, vemos que igual hay elementos políticos que están siendo ahí articulados, sumamente, que intervienen mucho. Y bueno, la propuesta, ¿qué decía el Ministerio respecto a esta propuesta? Por un lado, decía que a nivel de, vamos a decir, del plan común de formación general, que es mínimo 6 asignaturas. Lengua y literatura, matemática, educación ciudadana, ¿ya? Por fin era una demanda que muchos estaban solicitando, ¿cierto? Que siempre se plantea que no estaba presente. Filosofía, orientación y ciencias. Y tenemos a su vez como electivos, quien define esto que va a ser electivo del plan común electivo, tenemos religión, educación física, ahí hay un representante, ¿cierto? Historia, geografía, ciencias sociales y artes, ¿ya? ¿Qué es lo que dijo el Consejo Nacional de Educación? El Consejo Nacional de Educación aplaudió esta medida de bajar la cantidad de asignaturas del plan común general, ¿ya? Valoró esta diferenciación dentro del plan común entre asignaturas, ¿cierto?, que están obligatorias y otras que deben ser elegidas, pero sin embargo cuestionó que dentro de las asignaturas mínimas, las que aparecen acá arriba, ¿cierto?, estuviera orientación, ciencias naturales y filosofía. Y en cambio, no estuviera inglés dentro de las asignaturas mínimas. Eso es algo que cuestionó fuertemente. La administración de Mineduc, que estaba en ese momento en el gobierno de Michelle Bachelet, no tenía mucho margen para modificar nada. Por lo tanto, la definición de esto quedó en manos no de esta administración, sino quedaría en manos de la posterior administración de Sebastián Piñera. ¿Ya? ¿Qué sucedió con la observación que hizo el Consejo Nacional de Educación? El Consejo Nacional de Educación llegó y dijo, filosofía no debiese ir dentro de lo mínimo. ¿Qué pasó? Batahola nacional entre las personas, entre los filósofos, etcétera, porque significaba que filosofía quedaba fuera de lo más básico que se tenía que enseñar en tercero y cuarto medio, ¿ya? Y ustedes saben que dejar fuera un conocimiento del currículum significa dejar parte de la cultura fuera. Entonces, uno puede revisar los diarios de la época. De hecho, para el artículo que nosotros presentamos, que es base de esto, junto con José Luis, incluimos algunos datos de prensa que se mencionaba allí, y entre otras cosas que el Estado no quiere ignorantes, que el Estado nos quiere tener, digamos, en una cueva oscura, etc. Y se generó una batalla social súper importante que llevó a que el Consejo Nacional de Educación, ¿cierto?, con Pedro Montt presidiendo, atendiera y diera audiencia a estudiantes universitarios, a personas relacionadas a la Academia de Filosofía y también a personas del colegio de profesores, etc. Y finalmente, frente a la presión social, en donde el Consejo Nacional incluso tuvo que sacar un comunicado público para explicar que en el fondo no era una decisión, sino que, solo una recomendación, finalmente tuvieron que echar pie atrás a esto. ¿Y qué significa esto? Que finalmente el Consejo Nacional de Educación igual se dio ante presiones externas y presiones sociales, hacia un bullying mediático, ¿ya? Entonces, tal vez tan reflexionados las decisiones no estaban, tal vez, ¿no? Vino entonces una cuarta propuesta, ¿cierto?, que se entrega en febrero, pero que no tenía ninguna viabilidad, y nuevamente esta vez viene una aprobación parcial del Consejo Nacional de Educación. Ya vamos en la cuarta entrega, la cuarta, ¿ya? Y dice que, bueno, se aprueba, como les dije, se aprueba filosofía dentro de la formación general mínimo, pero orientación tenía que quedar fuera y ciencia natural tenía que quedar fuera. Otra batahola más, porque las personas vinculadas a ciencia natural decían, pero ¿cómo no va a estar mínimo dentro de los 6, dentro de las 6 asignaturas que tienen que enseñarse en forma obligatoria? ¿Cómo no va a estar? Bueno, ese es el gran problema del currículum, que siempre va a haber alguien que se va a ofender, ¿ya?, por algo. Siempre va a haber alguien que se va a ofender. Y bueno, viene una aprobación parcial con, obviamente, nuevas observaciones. En agosto del 2018 se entrega nuevamente una nueva propuesta, pero esta vez a cargo de la nueva administración de Sebastián Piñera, en donde, entre otras cosas, se planteó que, bueno, no vamos a estar con ciencias naturales, pero se le damos un giro y se denominó Ciencias para la Ciudadanía, ¿ya? Y fue valorado, incorporado, ¿ya? Y se incorporó otro elemento que se denominó habilidades del siglo XXI como componentes curriculares. A todo esto se iba a llamar competencias del siglo XXI, pero algunos consejeros dijeron que otra gente podía ofenderse si se utilizaba el término, que competencia es un término muy tecnicista, tal vez.
¿ya? Muy tecnocrático. Mejor hablemos de habilidades. Y alguien compró y dijo, ya, llamémosle habilidades, cosa que nadie se oferta, ¿ya? La sociedad ofendida, en esa etapa. Bien. Vino una secta, imagínense, ya estoy seguro que estoy lateando algo con usted, porque vamos en la sexta propuesta y entrega, ¿ya? Y en este caso, ya se entrega esta propuesta donde se incluye ciencia de la ciudadanía, inglés, ¿ya? Porque alguien definió o se definió que inglés era un elemento sumamente importante para el desarrollo, y este plan común que se mantiene acá, en donde está religión, educación física y salud, historia, geografía en ciencias sociales, ¿cierto? Y artes. ¿Y qué pasó? Orientación pasó de ser una asignatura a un pequeño módulo, a trabajarlo, me parece que una vez cada 2 semanas, ya no recuerdo el detalle, pueden verlo en el artículo que vamos a publicar prontamente, si nos publican, ¿cierto? Me evalúan bien. Y se desechó proyecto con asignatura y quedó como básicamente una metodología, ¿ya? Que era, esta asignatura de proyecto era bastante insigne dentro de las primeras propuestas, ¿ya? Era como un caballito de batalla, como primera vez que vamos a tener una asignatura en donde vamos a trabajar proyectos. ¿Ya? Y al final solamente se transformó en una metodología. Y finalmente tuvimos la séptima y última propuesta curricular entregada en abril de 2019. ¿Ya? Todo este proceso y procedimiento que yo fui paso por paso es para que ustedes dimensionen todo el proceso que se llevó a cabo. Todo el largo proceso. Esto es la negociación curricular, en donde no solamente está lo técnico, sino que también lo social y lo político. ¿Y qué es lo que finalmente se aprobó en mayo del 2019? ¿Ya? Y que fue, cuando se supo, se generó un escándalo bastante importante. Por ahí el profesor José Massa, examen astrónomo, dijo que allá en el Ministerio de Educación fumaban cualquier cosa. Mucho, sí, pueden buscar el tuit ahí, y que en el fondo el humo y el smog había, pero él no tiene por qué saber que en el fondo Mineduc no es el que toma la decisión y quien aprueba, sino que es básicamente quien propone. ¿Y qué se aprobó? Este cuadrito que está acá, ¿ya? Y esto es súper interesante, ¿ya? Para que queden claras algunas cosas. Tenemos formación general, ¿cierto? Con las asignaturas que ustedes ya vieron, ¿cierto? Lengua, literatura, matemática, educación ciudadana, filosofía, inglés y ciencias para la ciudadanía. Ojo, acá hay un primer elemento importante. El currículum anterior, cuando hablamos nosotros de inglés no lo tenía ni técnico profesional, ni artístico tenía posibilidad de tener inglés. Hoy la tienen. ¿Ya? Bien. Lo mismo filosofía, tampoco tenía la posibilidad. Luego viene este polémico, ahí sí, este polémico plan común general electivo, ¿ya? Un nombre largo. Y, ¿qué es lo que plantea? ¿Ya? Plantea que el estudiante va a poder elegir entre religión o una de las 3 asignaturas. Ustedes sabrán que religión es una asignatura que obligatoriamente el establecimiento debe ofrecer, ¿ya? Pero es voluntario para los estudiantes, o es selectivo, ¿ya? O sea, el Estado está obligado a prestarlo, pero como tiene que ver un elemento con la fe y las convicciones, es voluntario por parte de los padres apoderados poder escogerlo. Y se entiende que si el estudiante no quiere tomar esa asignatura, o la familia, mejor dicho, no quiere que el estudiante sea educado en la religión, el colegio tiene que ofrecer alguna alternativa. En algunos casos, esa alternativa sabemos que era mandarlos para la casa, ¿ya? En otros casos los mandaban a biblioteca, pero no había una oferta educativa allí, ¿ya? Al contrario de lo que plantean algunos candidatos hoy en día, hay candidatos presidenciales en donde decían que religión no era obligatoria, religión sí es obligatorio dentro del currículum nacional, y está por ley de un artículo del 80 y tanto, no lo tengo acá, ¿ya? El artículo del 80 y tanto, donde se plantea que se tiene que entregar sí o sí. Se entiende entonces que si el estudiante no quiere tener religión, puede escoger entre una de estas 3 asignaturas, ¿ya? Y eso genera un impacto súper grande dentro de un sistema educativo. ¿Por qué? Voy a ver cómo ando, sí. Muy fuerte el impacto educativo. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la oferta finalmente de profesores que se van a necesitar, ¿ya? Tiene que ver con el efecto en la formación, ¿ya? Tiene que ver también con los recursos que se van a movilizar, ya no va a ser tan necesario contar con un gimnasio, sino van a ser todos los estudiantes los que lo van a tomar, etc. ¿Ya? Entonces, tiene un impacto sumamente grande y a nivel social también, porque se dice, bueno, la historia, ahora no va a enseñar historia obligatoriamente. No, pero es porque se tomó una decisión curricular, ¿cierto? Y esas decisiones son complejas, ¿ya? No son decisiones simples. Finalmente, bueno, y para técnico profesional, ¿cierto? Está acá abajo distribuido, que tiene que ver con los planes diferenciados.
Yo, insisto, di toda esta lata para que se entienda todo el proceso que conlleva. Son 4 años, 4 o 5 años de trabajo, ¿ya? Ahora, si hacemos una comparación entre lo que finalmente fue la primera propuesta y lo que finalmente quedó aprobado, nos damos cuenta de que hay asignaturas que finalmente pasaron a mejor vida como orientación y otras que pasan a ser, ¿cierto?, propias del electivo, ¿ya? Otras que pasaron y cambiaron de nombre, ¿cierto? Ciencias naturales por Ciencias para la Ciudadanía, y otras que emergieron de la nada como inglés, ¿ya? ¿Cuál es el gran elemento que distingue al uno y al otro, aparte de cómo están configuradas las asignaturas? Que es la participación ciudadana. Si ustedes se fijan, hasta la primera propuesta había una participación ciudadana gigantesca, que no obstante no era vinculante, ¿ya? Sí era, al menos se escuchaba, al menos se estaba definiendo con la ciudadanía cuáles eran los fines que pretendía. Sin embargo, llegó al Consejo Nacional de Educación, que se entiende que es un ente más técnico, más que político, social o como se le llame, y cambiaron las perspectivas y cambiaron las definiciones, y cambiaron también los fines que se perseguían. Entonces, acá nos vamos dando cuenta de a poquito que hay una gran dispersión en torno a lo que los intereses de la ciudadanía respecto a los intereses de la tecnocracia, así podemos llamarlo, ¿ya? Porque, insisto, las personas que están dentro del Consejo Nacional de Educación no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Podemos tener un atisbo de nombre por aquí y por allá, pero no sabemos quiénes son. Y ellos finalmente están definiendo, están interponiendo su propio punto de vista frente al punto de vista tal vez de una ciudadanía mayor, ¿ya? Y frente a esto, tenemos ya las conclusiones, ¿ya? Así que acá José Luis nos va a ayudar y nos va a plantear algunas conclusiones respecto a este estudio, a este trabajo. Muchas gracias, profesor. Bien. Primeramente, observamos que existe una normativa y un mecanismo detrás de la construcción y la consolidación del currículum nacional. O sea, es posible influir. ¿De qué manera la Constitución reconoce los grupos intermedios y la actuación de esto en la vida en sociedad? Por ende, ese es el mecanismo real en el que uno puede, a través del que uno puede influir en la configuración del currículum nacional. Es muy difícil ser una persona natural, ir por la calle y de pronto encontrarte en un local por decirlo, aquí están haciendo el currículum, vengo a influir. No, no se puede. Si existen los mecanismos a través de personas jurídicas correctamente establecidas, que representen grupos detrás de mecanismos y procesos transparentes, como es por ejemplo el presidente del Colegio de Profesores. Cuando él va a exponer al Congreso se le escucha por la figura que representa, por la institución que representa, no solo porque es él. ¿Bien? La otra conclusión a la que me gustaría destacar es la importante discrepancia que hay entre la propuesta original y el currículum aprobado. ¿Por qué? Porque entre estas 7 iteraciones que hubo, las modificaciones que se fueron sufriendo, se perdió un proceso que desde el fenómeno observado se vio muy democráticamente enriquecido y se dejó atrás en pos de un tecnicismo internacionalmente aprobado. Entonces, si bien el Consejo Nacional de Educación, desde la perspectiva técnica, podemos asumir que tenía la mejor de las intenciones y que eran los que estaban mejor formados para tomar esas decisiones, detrás de una investigación internacional, ¿dónde queda la soberanía? Si el modelo de persona y sociedad futura a replicar en el currículum nacional lo decidimos entre todos, ¿cómo eso se pierde frente al tecnicismo internacional? Ahí hay un vínculo, un tira y afloja, que no deja de llamar la atención, que no deja de decirnos cosas respecto del país en el que vivimos. Bien, entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Este impacto de la consulta pública pierde peso entre medio de las iteraciones y las apreciaciones técnicas en pos de un cumplimiento político, que era el primer proyecto que se buscaba establecer. Profesor, no sé si quiere... Yo con la otra parte. Sí, porque estamos organizados. Nosotros tenemos ahí una coreografía ya que tenemos que practicar. Sí, bueno, mencionar un elemento importante que por acá arriba que dice normativa, la normativa educativa jurídicamente es organizada y jerarquizada. Por eso que no es fácil, como se planteó en un momento, como que era llegar y cambiar el currículum que habíamos escogido, y no es fácil, porque esto no forma parte de acciones improvisadas, sino que si se quiere cambiar el currículum hay que partir con un nuevo proceso, ¿ya? No es sencillo, no es fácil.
Por otro lado, tenemos, bueno, lo que hemos dicho, ya que la participación ciudadana en la discusión curricular en primera etapa siempre fue consultiva, sin embargo, ¿ya? Es decir, nunca hubo espacio para la determinación de la ciudadanía respecto a cómo o qué contenidos quiere que se enseñen dentro de la sala de clase, ¿ya? La participación, eso sí, se circunscribe generalmente a la definición del currículum, a las personas que están relacionadas a la escuela, pero no a nivel social. ¿Esto qué quiere decir? Que no queda claro cuántas personas que están alejadas o fuera del contexto educativo pueden participar de esto, cuando se supone que el currículum expresa un anhelo social, colectivo, de una nación. Es importante también que participen otros sujetos, ¿no? Que forman parte de la sociedad. Y finalmente, que el poder decisivo de Mineduc y CNE estaría resultando contrario a la lógica democrática y participativa de distribución del poder, ¿ya? Nosotros se entiende que tenemos un currículum descentralizado, en donde existe la libertad de enseñanza, ¿cierto? Entendido la libertad de enseñanza como la posibilidad de generar proyectos educativos distintos y heterogéneos, ¿ya? Esa es la libertad de enseñanza, no tiene que ver con otro concepto, ¿ya? Es eso, ¿ya? La posibilidad de establecer proyectos educativos diversos, ¿ya? Sin embargo, vemos que igual Mineduc y CNE lo que hace es, digamos, deja poco espacio, ¿ya? Para la libertad y la definición incluso de las propias comunidades educativas. Para quien no lo sepa, el currículum chileno, lo que se enseña finalmente en la sala de clase, es por un tema de tiempo curricular, y los establecimientos no tienen tiempo para incluir sus propios contenidos, que la ley es explícita en definirlo, ¿ya? Se entiende que el 25, un tercio de lo que se enseña en los colegios debe ser definición y determinación de cada colegio, y las bases curriculares debe ser el complemento, pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque es demasiado contenido el que se enseña en los colegios, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede trasladar esta lógica democrática y participativa en el poder? Es, por ejemplo, bajando la cantidad de contenido que se enseña en los colegios. Cosa que exista tiempo para que cada establecimiento con su comunidad educativa, ojo, comunidad educativa, no director, no sostenedor, no, comunidad educativa, ya vaya definiendo qué se tiene que enseñar de acuerdo a sus propias características y contexto. Pero por eso hay que dar un espacio más de democratización dentro de los establecimientos. Y bueno, en función de esto, plantearle solamente que si alguien quiere controlar una sociedad, que controle lo que se enseña dentro de la sala de clase. Eso es lo que finalmente es el currículum, es la definición de cómo queremos la sociedad futura, y quienes tienen la llave y quienes lo definen y lo deciden. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Vienen preguntas? ¿Qué hacemos? Permiso. Vamos a salir. Ahí está. Vamos a dejar entonces abierto a las personas que están en la casa. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. Ahí está, Angélica. Y después vamos viendo a quienes están aquí. Si quieren, los voy dejando igual para que ustedes vayan respondiendo. Solo vamos a habilitar. Angélica, sí. ¿Y se van acercando? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, pedir disculpas. ¿Se escucha? Ah, sí. Espéranos un segundo, Angélica, que no te escuchamos. Estamos aquí. ¿Qué hablan? A ver, Angélica. Sí, pues. Hola. Hola, hola. Todavía no te escuchamos. Sabemos que estás hablando, pero... Déjame llamar a este muchacho. Angélica, ¿puedes escribirlo en el chat mientras? Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, pero igual lo había habilitado y no se le escuchaba. Vamos a poner el chat. ¿Ahora sí? Sí, ven, está habilitado. No te escuchamos, sabemos que hablas, pero no te escuchamos. Si lo puedes poner acá en el chat. Ok, mientras. ningún problema. Ok. Y el resto también aprovechemos. Sí. Si quieren, tal vez, en realidad, no sé si, bueno, mientras Angélica, tú escribes la pregunta y alguien más puede ir poniendo sus preguntas en el chat, los que están en casa, Patricio tiene una pregunta. ¿Puede presentar la presentación muy clara?
Y hay un tema con el currículum que ustedes lo presentaron, es imposible desconocer, el control social. Y cuando uno lee las posturas que aparecen como autores, como Bill, Bernstein, el determinismo aparece casi como que uno se siente culpable de ser docente y ser parte de la máquina del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensamos o cómo podríamos acceder a un currículum para hacerle contrapeso a esta situación coercitiva que nos ofrece el currículum desde esta estructuración? ¿Cuáles serían otras posibilidades de pensar el currículum para que realmente sea un currículum liberador o democrático? Patricio, mira, de hecho, hay algo positivo que hizo la pandemia, entre otras cosas, o generó, no, una oportunidad, ahí sí, así que mejor, una oportunidad que generó la pandemia, que es que los currículums se priorizaron. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un proceso, ¿cierto?, de revisión en donde se identificaron los objetivos de aprendizaje más importantes y relevantes, y elementales y esenciales para los estudiantes de cualquier curso, ¿ya? Y de toda asignatura. Es decir, de los 20 y tantos, 30 y tantos que habían en primero básico de lenguaje, se seleccionaron 15, que eran los esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el fondo, al parecer no son tan importantes los 30, sino que realmente los esenciales son 16. Entonces, un camino puede ser disminuir la cantidad de contenidos, ¿ya?, que hoy en día existe. Eso tiene que existir. ¿Para qué? Para que exista la posibilidad de libertad, y tenga una libertad completa, ¿ya?, y lo permita realmente, que exista tiempo disponible. ¿Para qué? Para que cada establecimiento, con su comunidad educativa, realmente defina cuáles son estos contenidos que van a hacer que tenga un proyecto educativo distinto el uno con el otro, ¿ya? Es decir, si tiene un colegio que se encuentra en el ámbito rural, realmente tenga tiempo, ¿ya?, para poder enseñar aquello que ha definido y que es necesario según su contexto y según sus propias aspiraciones, que sea posible enseñar, ¿ya? Ese es un elemento. El otro, hay otro proceso que también ha sido propuesto, aparte de las priorizaciones, de priorizar el currículum y generar un nuevo currículum más adelgazado. Otro que tiene que ver con la nucleación, ¿ya?, que es un proceso en el cual la idea es que las distintas asignaturas se vayan organizando, las distintas disciplinas se organicen en núcleos, ¿ya?, que sean núcleos transversales. Pero hay posibilidades. El problema está en que, si tú te fijas, todo lo que conlleva el proceso de definición curricular, o sea, todo lo que hay que movilizar, y a todos los que hay que tener contentos para que haya éxito con esto, ¿ya? Así que eso, por ahí, no sé si... José Luis, ¿sí? Al micrófono, por favor. Bien, a mí me gustaría agregar algo. Como alumno de la Universidad Mayor, me han enseñado que no existe una forma correcta de hacer las cosas, y que las tendencias técnicas de la educación más actuales, como es la perspectiva crítica o comunicativa en el caso del currículum, o los pensamientos divergentes en el caso de la didáctica, llaman a consolidar la comunidad educativa identificando sus propios problemas. Entonces, si vamos de la mano de lo que nos dice el profesor, de disminuir la carga obligatoria, con lo que aparentemente nos permitió esta priorización curricular descubrir que era más relevante, lo llevamos de la mano del diálogo, el pensamiento crítico y la consolidación de las comunidades con sus propios problemas, creo que podría dejarse de lado esa visión tan, por lo menos como usted dice, por parte de nosotros como docentes, autodestructiva, como de mantener la maquinaria opresora, no, sino que esta vez todo este conocimiento se coloca a disposición de las comunidades y sus propias dificultades, que son identificadas por ellos mismos, no son puestas exteriormente. Yo creo que esa sería una solución más o menos plausible y que va de la mano de los pensamientos técnicos, tanto curriculares como didácticos, más actuales, más contemporáneos. Gracias. No sé si alguna otra pregunta. No, escribieron en el chat, creo. Ahí apareció. Perfecto. No quería... No, pero... ¿Voy yo? Ya. Ya. Angélica nos dice: primero que todo, felicitar a los expositores. Me parece excelente esta presentación, no solo por la temática, sino también por el equipo de investigadores. Oh. Considerando esto, me gustaría saber, ¿cómo nace este proyecto? ¿Desde el punto de encuentro profesor-estudiante para investigar y temática presentada?
Por otro lado, ¿cuál es la proyección de esta investigación? ¿Tienen pensado continuar trabajando juntos en esta línea? A mí me encantaría seguir trabajando con el profesor. Como estudiante he tenido mucha oportunidad aquí en la universidad, eso yo lo agradezco mucho. Esta es una más de esas. Y creo que el siguiente paso sería, pensándolo ya desde las políticas públicas, fiscalizar, es decir, ver hasta qué punto los establecimientos están aplicando la reforma curricular o no lo están haciendo, de manera parcial, de manera efectiva. ¿Qué piensan los docentes? ¿Qué piensan los directivos? Esto es algo que está recientemente aplicado, por ende tenemos que descubrir mucha información que está cubierta, y eso se hace a través del camino investigativo. Y yo estuve muy cómodo con el profesor, así que por mí seguir trabajando con él. Eso, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, profesor, ¿te quiere agregar algo? Sí, no, agregar solamente, sin ánimo de extendernos tal vez demasiado, pero bueno, para quien no saben, José Luis, con quien estamos trabajando acá, él aún no ha egresado, él es licenciado en educación, pero digamos, aún es estudiante de pregrado, ¿ya? En donde su tesis aún no se ha notado, y yo realmente estoy muy contento, en fin, fundamentalmente por lo que él ha proyectado, y yo también invito a todos aquellos docentes que nos pueden estar acompañando ahora, a atreverse y dar la posibilidad también a los estudiantes que demuestren y quieran realmente hacerlo, ¿ya? Dar las oportunidades, porque realmente uno se lleva satisfacciones súper importantes. Yo insisto con José Luis, lo importante de José Luis es que no solamente tiene una formación a nivel pedagógico, sino que también tiene una formación previa en lo que es el derecho, ¿ya? Y eso sirvió bastante, si ustedes se fijaron. Necesitamos sí o sí a la hora de construir este proyecto una mirada también que nos permitiera entender cómo funciona esto como normativa, ¿ya? Y eso es un aporte gigantesco que hizo José Luis. ¿Sí? Me gustaría tal vez agregar una pregunta sumado a lo que estaba diciendo Angélica, porque entiendo el espíritu de su pregunta. Para nosotros en el área de investigación dentro de la facultad es muy importante incentivar la investigación con alumnos de pregrado. Eso es algo en lo que estamos todavía trabajando mucho. Entonces, el ejemplo de ustedes, de hecho, son la primera dupla de todo el año que viene a compartir su investigación. Por eso, un poco lo que preguntaba Angélica. Y la última pregunta que ella hace, y la ratifico, es ¿cómo nació el proyecto? Porque tal vez para inspirar a otros profesores y profesoras sería bueno saber cómo se encuentran ustedes y cómo le fuimos a hacer la Sí, José Luis, él trabaja, llevamos trabajando 2 o 3 años. 3 años, sí. Él es mi ayudante en la asignatura de currículum y evaluación, ¿ya? Y obviamente desarrollando la misma asignatura nos fuimos dando cuenta de varias cosas, ¿ya? Y este proyecto surge fundamentalmente por hacer un relato en torno a algo que al menos personalmente a mí me obsesiona bastante, que es cómo se decide el currículum, ¿ya? Y lo poderoso que es. Y me encontré con una persona que igual de apasionado respecto a la temática, ¿ya? Y que congeniamos rápidamente, y una vez que le presenté el proyecto, nos pusimos a escribirlo, ¿ya? A investigar, a trabajar, pero claro, o sea, tuve la primera noción yo, pero inmediatamente pensé en alguien que me pudiera colaborar, y surgió la posibilidad de José Luis, que yo muy gustoso, y espero que él mantenga este interés, esta inquietud, y quizá podamos encontrarnos acá como colegas ya propiamente tal. Ya, esa es la proyección, si es que él así lo determina. Pero la idea también es que uno esté oyendo también a todos los estudiantes que quieran mostrar su propuesta. A veces uno no se da cuenta cuando de repente están con cuestiones súper fuertes, ¿ya? Respecto a sus propias disciplinas, y a veces uno como que pasa de largo, como uno a veces solo se enfoca en la docencia, pero a veces hay muchas buenas ideas por parte de los estudiantes, mucho interés, que uno tiene que ser capaz de captarlo y dar la oportunidad, ¿ya? Si hay espacio para todo. Eso. Ya. Tatiana ahí nomás, no, nos tira flores. Sí. Bueno, si les parece. Bueno, nada, quiero agradecerles a las y los valientes que vinieron un viernes en este horario, a los expositores nuevamente, y de verdad, honestamente, son un ejemplo a seguir, porque es hacia donde vamos. Dos cosas, me quedo con
con la colaboración con los estudiantes, con esto de tomar la pasión, algo que a mí de hecho me da como escalofrío, porque me encanta tener estudiantes apasionados, y es como, son una reliquia, así que hay que conservarlos. Y por otro lado, esto de la interdisciplinaridad que vos mencionás, esto de que tú tienes el conocimiento en derecho, y que es muy importante porque nutre la investigación de tu proyecto y de esto. Así que, bueno, esperemos el año que viene ver más de sus proyectos con nosotros. Algo va a salir. Bueno, agradecerles a todos en las casas y bueno, nos estamos viendo, recordarles que el 30 de noviembre va a haber un evento en la tarde, van a estar recibiendo seguramente un informativo, va a haber una jornada, de hecho Cristian Venegas, el profesor, también está invitado, así que bueno, van a recibir la información y gracias nuevamente. Que tengan buen fin de semana a todos y a todas.